Buenos saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Una vez más con ustedes, amados hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Recordemos el lema de mi canal que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, en esta ocasión les traigo un análisis y a la vez pues voy a exponer aquí públicamente las contradicciones de una testiga de Jehová llamada Ausencia Castellum, donde ella dice ser testiga de Jehová, pero realmente no lo es, sino que es una trinitaria. O sea, esta mujer cree que es testiga de Jehová al 100%, pero resulta que en sus contradicciones y en un artículo que escribió acá, que ahorita pues voy a dar inicio, voy a leer el artículo que ella escribió. De hecho, aquí ustedes están viendo ya un artículo ahí que escribió, pero hay otro donde ella se contradice, y sencillamente pues quien le puede leer esto detalladamente se va a dar cuenta que ella realmente no es una testigo de Jehová, sino que es trinitaria, digámoslo, al 100% y al rojo vivo. Así que bueno, en estos días pues hemos venido debatiendo con ella. Yo he venido debatiendo y otros hermanos también, exponiendo sus contradicciones, pero ella en ningún momento ha querido aceptar, definitivamente que no. Ella siempre tiene la razón en todo y dice que ella tiene la verdad, porque aquellos ungidos, ¿sí?, de la cúpula gubernamental, digámoslo así, de los testigos de Jehová, es la que pues tienen la razón absoluta en todo. Entonces lo que ellos enseñan, pues dicen ellos que es lo absoluto, ¿sí?, que ellos son la verdadera fe cristiana del primer siglo y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces yo hice unos comentarios en audio y posteriormente un hermano, el hermano Alfredo Pintos, también pues hizo un comentario a un audio que hice. Y bueno, entonces vamos ahora a escuchar lo que el hermano dice y posteriormente ella confirma, ¿sí?, algo muy importante que ella dice ahí. Y como les digo, es una contradicción total, y ahorita pues voy a refutar y voy a mostrar sus contradicciones, y les voy a mostrar a ustedes, a todo el público, de que realmente esta señora Ausencia Castellum no es una testigo de Jehová, sino que es una trinitaria. Pero ella dice que es testigo de Jehová y defiende su organización a capa y espada. Pero entonces la única forma de hacerle ver las cosas a las personas, quizá cuando vea este video ella de pronto recapacite y caiga en cuenta, y quizás haga un autoanálisis y una autorreflexión con respecto a lo que ella realmente cree. Bien, entonces vamos a dar inicio a escuchar el audio del hermano Alfredo Pintos en un comentario que él me hace a un audio, y posteriormente vamos a leer los dos artículos que ella escribió, y vamos a ir analizando, y luego posteriormente yo voy a mostrar por la historia que ella está equivocada, y voy a mostrar pues pragmatismo bíblico también, y de esa manera pues vamos a demostrarle que realmente ella no es ninguna testigo de Jehová, sino que es trinitaria, pero se contradice totalmente. Así que damos inicio a escuchar el audio del hermano Alfredo, el cual hace un comentario a unos audios que yo envié de una exposición que hice sobre un tema. Escuchemos. Porque cuando Mateo habla ahí de los tres, no está hablando, supongámosle, en el caso remoto, de que ese versículo no sea espurio. Aún no siendo espurio, no tiene sentido. Porque está citando a dos nombres de personas y uno de algo y no alguien. Repito, ese es el problema ahí. Ahora, ¿cuál sería la razón de que nosotros nos bauticemos en los tres
nombres, dos de alguien y uno de algo. ¿Jesús acaso enseñó que el bautismo debería de ser en esos tres con el ejemplo? ¿Jesús acaso bautizó en su ministerio en los tres nombres? Juan el Bautista bautizó en los tres nombres. ¿Dónde hay un ejemplo de que ese bautismo en los tres nombres se puso en práctica? Ahí está el problema. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, aquí está el comentario del hermano Alfredo Pintos. Ahora vamos a leer lo que ella le contesta a él o le responde escrituralmente. Y el artículo está aquí abajo. Escuchen bien. O si ustedes lo quieren leer conmigo, bueno, ahí está, vean. Vamos a colocarlo ahí. Ella escucha el audio de 1 minuto 16 segundos, ¿sí? Y esto lo envía a ella porque aquí arriba está, vean. Ahí está el nombre, Ausencia Castellón, testigo de Jehová. Así la tengo yo registrada. Y dice lo siguiente, vean. Le dice al hermano esto. Dice, por supuesto que no hay constancia de bautismos en la Trinidad. Notemos lo que ella escribe ahí, dice, por supuesto que no hay constancia de bautismos en la Trinidad. O sea, ella está haciendo esa afirmativa de que, por supuesto, o sea, lógico, no hay. Veamos el siguiente segmento que ella escribe, ¿sí? El siguiente segmento dice, pues la Trinidad apareció alrededor del siglo o del tercer siglo. ¿Sí? Ella escribe ahí, pues la Trinidad apareció alrededor del siglo tercero o del tercer siglo. Noten ahí algo. Vamos a seguir leyendo y ahorita vamos al análisis. Pero la orden dice acá, escuchen bien, aquí ya dice pero, ahí pone un pero. Y eso es muy importante de analizarlo. Pero la orden de Jesús en Mateo 28:19 es hacer discípulos. Notemos que ella, sesga el texto, lo mutila, lo corta, en otras palabras, lo tergiversa porque ahí falta. Ahí no está todo el complemento de lo que Jesús dijo. Y el hermano está haciendo un comentario con respecto a un audio que yo envié más arriba, donde estaba hablando sobre el tema de Mateo 28:19, sobre el bautismo, sobre la gran comisión, de que pues no hay un respaldo con pragmatismo bíblico y evidencias de testigos de que se haya usado la fórmula o la fórmula o la manera como lo hacen los trinitarios de pronunciar fonéticamente las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo a la hora de sumergir a una persona en agua. Pues no hay un registro dentro de los hechos de los apóstoles, o sea, que se haga de esa manera así, tal como lo hacen hoy en día, como ofician una ceremonia del rito bautismal por inmersión. Entonces yo hice un comentario frente a esto de que realmente pues en la Biblia Kadosh israelita nazarena no aparece de esa manera, ¿sí? Y en otras Biblias también. Y bueno, esto se ha discutido por mucho tiempo de que si realmente Mateo 28:19 está adulterado o no está adulterado. Bueno, lo cierto es que realmente no existe una evidencia donde se haya realizado, digamos, públicamente y dentro del marco de lo que fue la verdadera didaché de los apóstoles, no la didaché posterior, no, sino de los hechos o las enseñanzas de los apóstoles del de la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando inició en Pentecostés, pues no hay un registro, no hay una evidencia, y eso ya lo he debatido con varios, con un trinitario católico y también con un trinitario bautista, ¿sí? Y no me pudieron dar respuestas sobre esto, pues sencillamente uno de ellos me reconoció que eso no existía. Sí, ahí está en mi canal el debate que tuve, ustedes son testigos, donde él claramente, públicamente dijo que no existía ningún bautismo ni en el nombre de Jesús, ni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo confesó un trinitario. Bueno, realmente en el nombre de Jesús sí,
hay muchos, ¿sí? Hay muchísimos en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, entonces notemos acá. Ella dice, pues la Trinidad apareció alrededor del tercer siglo. Noten eso, vayan captando eso que ella dice ahí. Luego dice, pero la orden de Jesús en Mateo 28, 19 es hacer discípulos. Bueno, ahorita vamos a ver por qué les digo que ella mutila el texto. Vamos a leer acá lo que sigue escribiendo acá ella. O lo que escribió acá. Dice, mira lo que dice acá. Y a un discípulo, dice ella, y a un discípulo le debemos enseñar acerca, escuchen bien para que no digan que yo estoy calumniando, no, estoy presentando al rojo vivo su contradicción y su afirmativa que realmente esta mujer no es testiga de Jehová, sino es una trinitaria. Dice, y a un discípulo, dice, le debemos enseñar acerca del Padre, escuchen bien, ahí está, del Padre, ¿sí? Lo está colocando con artículo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando aquí, por ejemplo, dice y del Espíritu Santo, ahí está el artículo definido, o sea, dando a entender que ella le da, en otras palabras, al definirlo con artículo, le está dando personalidad, que es un alguien, no un algo. Muchos saben que los testigos de Jehová y todo el que conoce la doctrina de los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es la energía de Dios o una fuerza activa. O sea, no es una alguien, sino un algo, es el algo del Padre, ¿sí? Que sale. En mi ponencia de lo que yo creo, entiendo, pues para mí el Espíritu Santo es el mismo Padre, ¿sí? Es el mismo Padre, o sea, para mí, ¿no? No profeso la doctrina de la Trinidad, ni tampoco en este momento la unicidad, aunque conozco bien las doctrinas de parte y parte, pero me centro a creer en la doctrina del Padre y del Hijo, ¿sí? Bueno, algunos me etiquetan o me ponen el epíteto de que soy binitario, dualista, bueno, pero lo cierto es que yo creo en la doctrina del Padre y el Hijo, porque eso es algo que está, digamos, evidenciado en las Escrituras. Jesús mismo lo enseñó, y los apóstoles posteriormente también lo enseñaron. Entonces quiero aclarar eso para que alguien no vaya a pensar, bueno, es que usted, ¿qué es usted? ¿Trinitario, unicitario? ¿Qué no? Aquí estoy definiendo mi fe basándome también en las Escrituras. Pero en este caso quiero decirles algo, vean. Resulta que ella dice acá, y a un discípulo le debemos enseñar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la Biblia habla de los tres, dice acá. Escuchen bien. Dice, la Biblia habla de los tres. Bueno, la pregunta es, luego aquí hace como una pregunta retórica, escritural, ¿cierto? Son tres en uno como creen los trinitarios, notemos eso. Eso es una ironía. Porque aquí ya como que ella quiere excluirse, ¿sí? Como que quiere excluirse y ahora pues, es decir, la pregunta es, ¿son tres en uno como creen los trinitarios o son uno en tres como creen los unicitarios? Bueno, aquí no tenemos nada que ver con la cuestión de los unicitarios por ahora, porque pues la Trinidad y la unicidad pues prácticamente son, podemos decir lo que son hermanas, porque la una cree que son tres distintas personas o tres divinas personas que conforman un solo Dios tripersonal, ¿sí? Que están unidos bajo una misma esencia o hipóstasis, y la unicidad o el modalismo pues enseña de que el mismo Padre es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, ¿sí? O sea que un ser se fracciona en tres o hace tres roles o tres papeles en diferentes modos, sin dejar de ser el mismo ser, o el mismo sujeto, el mismo individuo, el mismo ente. En el caso de la Trinidad, pues enseña de que es un Dios tripersonal que también es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Eso es algo que es innegable en cuanto a lo que es la postura de la Trinidad. Entonces esta señora aquí hace como una especie o sea, se expresa de una forma irónica, ¿sí? Donde ella dice, la pregunta es, ¿son tres en uno como creen los trinitarios o son uno en tres como creen los unicitarios? O sea, como tratar de, ella como decir, bueno, yo no pertenezco al grupo de los tres ni tampoco al grupo de los unicitarios, ¿no? Pero realmente, ahora, ¿dónde está la contradicción de esta señora? Escuchen bien acá.
Cuando aquí arriba dice ella, por supuesto que no hay constancia de bautismo en la Trinidad. Pero ella dice que hay que bautizar, porque eso me lo ha dicho en repetidas ocasiones, pues no traigo a colación ese punto, pero aquí ustedes se pueden dar cuenta. Donde ella, debatí con ella un tema sobre el bautismo, ella me dijo que sí hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un voto que se hace delante del Señor, ¿sí? Un voto. Y esto obviamente que se tiene que hacer por inmersión, ¿sí? Y que se tiene que hacer de esa manera, porque Jesús lo ordenó de esa manera, dice ella. Entonces díganme ustedes, ella supuestamente dice que es testiga de Jehová, y los testigos de Jehová, pues ellos, el propio testigo de Jehová no cree en la Trinidad. Él no cree que el Espíritu Santo sea un tercer ente en la que pertenece a la Trinidad. O sea, ellos no lo tienen como un alguien, sino como un algo, ¿sí? Ellos dicen que es la energía o el poder, ¿sí? O la fuerza de Dios, también ellos lo entienden de esa manera, ¿sí? Es que aquí es una energía, la energía de Dios. Así le llaman ellos. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la contradicción tan tremenda, ¿por qué? Porque luego acá dice, por supuesto, le dice al hermano, le contesta, dice, por supuesto que no hay constancia de bautismos en la Trinidad. Luego dice acá, pues la Trinidad apareció alrededor del siglo III. Bueno, y si ella sabe que la Trinidad apareció en el siglo III como tal, entonces, ¿por qué quiere apoyar aquí en este punto la Trinidad si ella es testiga de Jehová? ¿Se entiende que es testiga de Jehová? Entonces ella no debería de apoyar la doctrina de la Trinidad, porque precisamente esta es la fórmula como lo ejecutan los trinitarios para certificar de que sí, hay que darle credificio tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, de esa manera ellos tratan de justificarlo de esta manera, bautizando de esa manera, ¿sí? Para honrar al Padre y honrar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto que estoy diciendo es algo que usted lo sabe, señor trinitario, que es así, que no le estoy mintiendo. Pero que un testigo de Jehová hable de esta manera, pues es grave la situación. Porque eso quiere decir que sí está apoyando la Trinidad. Sencillamente la está apoyando. Entonces aquí le estoy mostrando la contradicción al rojo vivo. Entonces ella dice, pues la Trinidad apareció alrededor del siglo III. O sea, quiere decir que de ahí atrás, de ahí para atrás no existía la Trinidad. Pero luego cuando ella dice acá, pero, pone el pero acá, la orden de Jesús en Mateo 28, 19, ¿sí? Aquí colocó 29, bueno, es 19, es hacer discípulos. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a leerlo por la Biblia, a ver. Vamos a leerlo por la Biblia, a ver. Ella dice que Jesús solamente ordenó, o sea, en la orden, en el imperativo que él dio allí, porque una orden es un imperativo, dice que solamente fue hacer discípulos. Vamos a ver si es verdad eso. O sea, ahí tiene demasiada inconsistencia en base a sus contradicciones, ¿sí? Vamos a analizar acá, mire. El verso 18 dice lo siguiente. Esto es lo que escribe Mateo, de lo que escuchó de la misma boca de Jesús, de las palabras de Jesús. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Escuchen bien acá, ¿cierto? Vamos a suponer que esto sea así, que este texto pues sea realmente esté originalmente ahí. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos. Ella dice que, mire lo que dice ella acá. Mire lo que dice ella acá. Dice acá, pero la orden de Jesús en Mateo 28 y 19 es hacer discípulos. No solamente es hacer discípulos. Veamos qué más dice. Porque ella mutila el texto, lo tergiversa, lo sesga. Dice acá, por tanto, id y haced discípulos, dice a todas las naciones, ¿cierto? Discípulos a todas las naciones, o sea que los apóstoles tenían que hacer
discípulos. Y esos discípulos hacer más discípulos. Y así secuencialmente se sigue el orden. Un discípulo hacia otro discípulo y sucesivamente así. Eso fue lo que Jesús enseñó. Ahora aquí dice acá. Entonces dice, hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, escuchen bien acá, bautizándolos. Eso quiere decir que no solamente discípulos. Y discípulo es un seguidor, alguien que obedece a los mandamientos del Señor. Pero hay que ver algo acá. Cuando dice bautizándolos, o sea, dice sumergiéndolos. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como les dije, supongamos que eso esté real, ¿cierto? Que esté ahí correctamente esas palabras, ¿cierto? Pero la cuestión es, amigo trinitario, usted nunca va a encontrar que los apóstoles hayan bautizado de esta manera. O sea, que hayan sumergido a las personas pronunciando fonéticamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como ustedes lo hacen actualmente, como lo hace su pastor o su reverendo o su maestro o su obispo. No, eso no existe en el libro de los Hechos, ¿sí? Y ya he retado muchos a que me lo prueben y no hay. Simplemente dicen, no, eso se hizo después. O este bautismo también es para los gentiles, dice, para aquellos que no han recibido al Mesías. Bueno, sacan una cantidad de excusas. Entonces, en la Biblia K2 Israelita Nazarena, dice es, por tanto, vayan a toda la gente de las naciones y hagan talmidín. Talmidín significa discípulos, dice, sumergiéndolos, dice, en mi nombre. En mi nombre. O sea, en la identidad y en la autoridad de esa persona que está ordenando ahí. O sea, en mi nombre. Lucas 24:47 también dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Ahí está. Arrepentimiento, perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero se dice en mi nombre. Ahí está el artículo en, o está gramaticalmente en singular, no plural. Y aquí comenzando, por ejemplo, aunque aquí están los artículos definidos, ¿sí? Tanto para Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero notemos que al inicio dice en el nombre. Onoma, en el nombre, dice en, no dice en los. ¿Ve? Ahí no hay un, digamos, de entrada, en el primer artículo definido, no está definido en término plural, sino dices en el nombre, indicando un término singular, no plural. Entonces hay un detalle. La señora Ausencia está certificando de que ella sí cree en la Trinidad. Porque ella dice que sí hay que enseñarle al discípulo. Y eso ya lo leímos ahí. Entonces claramente esta señora no es testigo de Jehová, es trinitaria. ¿Y por qué quiero colocarla acá? Porque precisamente ya nosotros le hemos hecho muchas correctivas, muchas llamadas de atención, explicaciones por acá y por allá, pero nunca lo ha aceptado. Ella dice que es testigo de Jehová y defiende su organización, pero realmente, bueno, yo no sé qué hace ella ahí. Ella debería salirse de ahí e irse mejor a congregarse con los demás trinitarios que profesan pues lo que ella misma declara ahí. Entonces veamos nuevamente aquí lo que ella dice. Claramente ella dice acá, pero la orden de Jesús en Mateo 28:19 es hacer discípulos. Bueno, ya expliqué que no solamente es hacer discípulos, sino que también hay que sumergirlos, bautizarlos, ¿sí? Por inmersión. Y obviamente el contexto posterior, el contexto cercano de este texto, Mateo 28:19, ese cumplimiento se dio allí en Hechos 2:38. Y posteriormente todos los bautismos de ahí en adelante se hicieron, todos eran el nombre del Señor, o sea, del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender que ese fue el nombre que fue dado para los hombres. Y ese nombre se lo dio al Hijo, fue el Padre. Allí usted lo puede leer en Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11. Ahí está. Que el Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Hechos 4:12 también lo dice. Y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre. O sea, no hay otro. El Salvador es el Hijo de Dios, a quien el Padre puso como propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, la inmersión la hicieron los apóstoles certificando de que era en la autoridad y en el nombre del mismo o de la persona que murió allí en la cruz. De esa manera se debe hacer. ¿Para qué? De esa manera es que nosotros glorificamos al Padre y glorificamos al Hijo. Recuerda que Colosenses capítulo 3 verso 17 dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, ¿qué? Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces claramente aquí, como ustedes pueden ver, ella, digamos, denigra y disocia de la Trinidad, pero luego aquí lo está certificando porque ella dice, o sea, da a entender, y a mí me lo ha certificado por medio de audios, de que sí se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, si ella quiere refutar mis argumentos, me tiene que pues hacer lo mismo, haga un video y refute mis argumentos, que lo que estoy diciendo no es así, pero ya lo que está aquí escrito está, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algo muy importante ahora, un poquito acá, y es lo siguiente. Ya vimos la contradicción de ella y la verdad, como le digo, pues está actuando, digamos, de una forma, o sea, está actuando de doble moral. Está actuando, podemos decirlo así, con hipocresía, porque está defraudando a su organización. No sé si es que no se ha dado cuenta, pero realmente lo está haciendo. O sea, está tirando su credo, ¿sí? Su creencia de testiga de Jehová o de testigos de Jehová, lo está tirando por el suelo. O sea, lo está botando al cesto del reciclaje sin ella darse cuenta. Pero lo más probable es que ella sí se está dando cuenta, pero no quiere aceptar la realidad. Entonces, bien, claramente, y esto ya lo digo ya en sentido genérico, todos los que han leído acerca de lo que es la historia, ¿sí? Y ahorita voy a mostrar algo acá, porque precisamente ella dice acá, pues la Trinidad apareció alrededor del siglo III. Eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué hace ella entonces defendiendo, ¿sí? Mateo 28:19, cuando ella dice no ser trinitaria, pero luego lo está afirmando escrituralmente que sí? Dice una cosa, por un momento dice no y después dice sí, porque claramente le dice acá, por supuesto que no hay constancia del bautismo en la Trinidad. Bueno, y si no hay constancia del bautismo de la Trinidad, entonces ¿por qué lo está haciendo? Lo que yo le digo, señora ausencia, ¿usted por qué lo está haciendo? Si usted misma declara que no hay constancia, entonces ahí tienes una contradicción y es terrible. Cuando una persona se contradice una, dos o tres veces, totalmente pierde credibilidad ante la audiencia y ante cualquier persona. Sencillamente así. Entonces vamos a ver algo. Que ella misma, sin darse cuenta, se refuta solita. Porque aquí reconoce que, lo uno, por supuesto que no hay constancia del bautismo en la Trinidad. Bueno, el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo no hay constancia realmente dentro del margen bíblico. O sea, no hay, digamos, una sola prueba, un solo testigo quien haya oficiado de esta manera, usando las palabras fonéticamente, a la hora de sumergir a alguien en agua. De esa manera no existe, fonéticamente no existe, donde alguien haya pronunciado Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? No existe. Y si usted no me cree, amigo trinitario, le reto para que usted me muestre. Si usted me muestra en la Biblia un solo bautismo, uno solo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fonéticamente, ¿sí? Entonces yo cambio mi postura y me retracto de esto y borro el video. Lo borro. Pero yo sí le puedo mostrar a usted que hay demasiada evidencia y pragmatismo bíblico de que los bautismos sí se hicieron en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, o de Yahshua HaMashiach. Bien, entonces vamos a ver un poquito acerca
de quiénes fueron los que, digamos, aquellos pioneros que trajeron a colación la palabra de la Trinidad, digámoslo así. Porque es que en la Biblia tampoco está. Jesús nunca dijo, yo soy una Trinidad, los apóstoles tampoco lo dijeron, ni tampoco en el Antiguo Testamento alguien dijo, bueno, es que tenemos que creer en la Trinidad y todo este tipo de cosas. No hay una confesión ni de Jesús, ni del Padre, literalmente, ni de los apóstoles, ¿sí? Todo esto fue realmente, como es la doctrina de la unicidad, todo esto ha sido una invención posterior a lo que hicieron los apóstoles. Entonces vamos a leer acá un artículo que tengo acá muy importante. Presten mucha atención porque es muy importante. Aquí tenemos dice acá, primeros 7 concilios ecuménicos, ¿sí? Dice acá, voy a leer algo muy breve y esto pues lo voy a dejar ahí en la caja de comentarios para que ustedes puedan leer el resto. Solamente voy a tomar algún segmento para leerlo y ya. Para que se dé cuenta esta señora que ella misma se autorrefutó totalmente. Dice, eventos ecuménicos de la fe, dice acá, perdón, de la iglesia, ¿sí? De la iglesia, con el objeto de unificar el cristianismo entre el 325 y 787. Dice acá, en la historia del cristianismo, los primeros 7 concilios ecuménicos incluyen los siguientes. El primer concilio de Nicea en el año 325, el primer concilio de Constantinopla en el año 381, el concilio de Éfeso en el año 431 y el concilio de Calcedonia en el año de 451, el segundo concilio de Constantinopla en el año 553, el tercer concilio de Constantinopla del año 680 al 681 y finalmente el segundo concilio de Nicea en el año 787. Dice acá, los 7 concilios se convocaron en la actual Turquía. O sea que ese fue como el epicentro donde se realizaron estos concilios. Entonces viene acá, dice, ícono que representa al emperador Constantino, centro, este lugar donde se hizo, acompañado por los obispos del primer concilio de Nicea 325, sosteniendo el credo niceno constantinopolitano de 381. Bueno, entonces aquí les quiero decir algo. Ya le voy a dejar ahí el resto de la síntesis histórica para que usted lo lea. Recordemos que en el año 325 no se discutió acerca del bautismo, ¿sí? Por inmersión en la Trinidad, sino se discutió fue acerca de lo que era si Cristo era consustancial con el Padre o no lo era. O sea, se discutió lo que era la divinidad del Mesías. Y este concilio fue hecho en contra de lo que es el arrianismo. Cualquiera puede leer esa historia. No se hizo realmente para definir acerca de lo que era el bautismo, ni tampoco la Trinidad como tal. Ya la Trinidad como tal se asentó totalmente fue en el año 381, prácticamente comenzando el siglo IV, donde ya se asentó por completo de que sí existían ya tres personas divinas que conforman un solo Dios tripersonal, y de esa manera pues se unificó, digamos, la creencia de la Trinidad, ¿sí? Pero eso realmente en la iglesia primitiva nunca pues se discutió tal situación. Ahí vemos el concilio que se hizo en Jerusalén de la iglesia primitiva, donde se habló otros asuntos acerca pues de lo que era con respecto a la ley y con lo que se le iba a imponer a los gentiles determinados puntos, si se podían hacer o no hacer. Eso fue lo que se discutió realmente en el concilio de Jerusalén. Pero estamos hablando de estos concilios pues que se hicieron posteriormente. Entonces ahí queda pues más, cuando ustedes quieran pues lo van a leer ahí, busquen en la historia, lo pueden buscar en
en la Wikipedia, que ustedes van a encontrar que eso es algo, pues eso está ahí evidenciado. Las historias de lo que es los padres de la iglesia, bueno, lo que pasó en el concilio de Nicea, que fue lo que se discutió en el concilio de Constantinopla. Pero lo que vamos a ver ahora es lo siguiente, es quién o de qué manera, ¿sí?, se empezó a usar, o quién usó la palabra, por ejemplo, Trinidad o Trinita. Vamos a verlo aquí abajo. Vamos aquí a ver un artículo que he posteado acá. Dice acá la Trinidad. Veamos el concepto y definición de lo que es Trinidad. Dice, proviene de la palabra latina trinitas. Escuchen bien este punto porque es muy importante. Trinitas, que significa tres y triada. Dice, el equivalente en griego es triados. Escuchen bien acá, el primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar, dice, la unión de las tres divinas personas en Dios. O sea, Teófilo de Antioquía fue el que usó por primera vez la palabra trinitas en el año más o menos 70, o sea, pero también está ahí Tertuliano, que pues estos dos eran prácticamente contemporáneos en cierta forma. ¿Sí? Eran contemporáneos. Entonces dice acá que Teófilo de Antioquía alrededor del año 170 para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios, ¿sí?, fue que usó esta palabra, trinitas. Ahora veamos aquí otro comentario. Dice acá, Tertuliano 155 al 200, dice, después de Cristo, fue el primero en utilizar el término Trinidad. Notemos lo siguiente, Tertuliano fue el que usó por primera vez la palabra Trinidad y Teófilo de Antioquía usó lo que es la palabra Trinitas. De ahí es donde surge, porque claramente aquí dice, el primer uso reconocido, escuche bien, y estos de los padres de, estos eran considerados padres de la iglesia. Entonces dice acá, Teófilo de Antioquía alrededor del año 70, él fue que expresó por primera vez el uso de la palabra trinitas. Obviamente pues esto tiene un trasfondo mucho más anterior, donde pues tiene un trasfondo obviamente que se usaba dentro de lo que es las culturas, digamos, paganas, porque allá se manejaban, las culturas paganas se manejaban lo que era dioses entreados, pero bueno, eso ya es otro asunto, ya sería cuestión de historia y todo esto. Pero lo que les quiero presentar es que aquí se dice categóricamente que el uso de la palabra trinitas, el primer uso dice reconocido, ¿sí?, del término fue Teófilo de Antioquía. Pero luego el otro término que acuñó Tertuliano aquí, dice del 150 al 155 al 200 después de Cristo, fue el primero en utilizar el término, escuche bien, el término, ¿sí?, Trinidad, que proviene del latín. Dice acá que proviene del latín, Trinidad. Dice acá, lo describió como una divina economía, ¿sí? Una divina economía, o sea, esas tres personas, pues, lo define como una divina economía. Bueno, a la manera de la familia o monarquía de Dios. Y vamos a seguir leyendo acá acerca de la Trinidad. Dice, la Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. En la mayoría de las iglesias cristianas, esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas, o sea, un ser tripersonal, ellos le dicen así. Dice, existe como tres personas distintas, escuchen bien, distintas o hipóstasis, que se refiere a lo que es la esencia, la sustancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer acá. Representación de la Santísima Trinidad hacia el 1484. Dice, algunas confesiones minoritarias como las iglesias unitarias, mire, escuchen bien acá. Algunas confesiones minoritarias, ¿sí?, como las iglesias unitarias, ¿sí?, como refiriendo a los unitarios son los monarquianos. Los monarquianos son considerados unitarios. A los que creemos también pues en el Padre y el Hijo también pues nos dicen muchas veces unitario. Bueno, o sea, dice acá,
dice unitario. Los testigos de Jehová también son conocidos unitarios, porque ellos creen en el Padre y en el Hijo que fue creado. Ellos, los testigos de Jehová, dicen que el Hijo fue creado, ¿sí? No engendrado, sino creado, y que solamente el Hijo es un Dios por jerarquía o por designación. Así también lo creen los monarquianos. Entonces a ellos se les llaman unitarios, ¿sí? Veamos lo siguiente acá. Entonces dice, los testigos de Jehová, aquí lo colocan, y los pentecostales unicitarios también, o sea, dice acá minoritarias, ¿no? Así como la iglesia también dice acá las binitarias. Bueno, ahí nos incluyen pues a lo que yo creo, pero bueno, yo no me califico con ningún epíteto de eso, sino que yo creo pues lo que Jesús enseñó. Así como Él y el Padre pues son uno, nosotros también, la iglesia del Señor, somos uno en unidad perfecta, ¿sí? No unicidad, sino uno en unidad. Entonces nosotros yo creo en la unidad del Padre y del Hijo, ¿sí? Pero son seres, obviamente, que tienen razón y voluntad propia cada uno, pero que son consustanciales, eso lo creo yo. Bueno, pero que no son el mismo sujeto, ni que él no está metido entre el otro, digamos así, o fusionados y todo este tipo de cosas, no. Entonces dice acá, rechazan esta creencia. O sea, estas iglesias que se nombran acá, pues dice, rechazan la creencia ¿qué? De la Trinidad. O sea, pero resulta que aquí dice que incluye a los testigos de Jehová, que rechazan la creencia de la Trinidad, pero contrario a esta señora Ausencia, pues ella cree en la Trinidad. Entonces no sé por qué está disociando de la Trinidad cuando ella la está confirmando o le está dando aceptación. Dice, los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica, dice acá, indicando que Dios Padre, dice acá, que Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son seres completamente separados que trabajan juntos en completa unidad, dice acá, bajo el mismo propósito. Bueno, esa es la postura de los mormones. Dice acá, fuera del ámbito del cristianismo, pero en otra fe. También monoteístas, el Corán menciona la Trinidad y se muestra contrario a ella. Bueno, entonces hasta aquí pues esta síntesis histórica y a la vez pues de lo que les presento aquí, lo que es la definición de la Trinidad y quiénes usaron dónde se empezó a usar, alrededor de qué año. Entonces claramente que en el primer siglo no se mencionaba esta palabra. Dentro del vocablo de lo que es la iglesia primitiva, pues no se manejaba ni unicidad, ni trinidad, ni nada de estas cosas. Son invenciones que fueron muy posteriores. Y la unicidad prácticamente es mucho más todavía, porque prácticamente la unicidad viene a acuñarse más o menos después del siglo XVIII. Pero sí fue conocido como los monarquianos, o el monarquianismo modalista, el monarquianismo dinámico. Pues eso sí, obviamente, ya en el siglo II estaba Praxeas, estaba Sabelio, Arrio, Tertuliano, todas estas personas. Así que bueno, mis hermanos, pues más nada, gracias y paz para todos. Fue un gusto pues poderles compartir esto. Y bueno, hasta otra ocasión, que nuevamente estaremos por acá. Así que fuerte abrazo para todos. Recuerde suscribirse al canal, denle like, comparta esta enseñanza porque es muy importante. Esto no lo hago con ánimos de lucro, sino que es con el fin de difundir el mensaje del reino, o sea, el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús. Yo no cobro absolutamente nada, al contrario, le invierto, ¿sí? Porque todo esto es un trabajo que hago para la honra y gloria de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, y de Dios nuestro Padre. Así que bueno, muchas bendiciones, fuerte abrazo y comparta esto para que otras personas se den cuenta muchas veces de estas contradicciones que tienen estas personas. Saludos, shalom para todos.